Hola a todos, mi nombre es Juan Manuel Suárez y bienvenidos a un nuevo capítulo de Geocositas para Dummies, herramientas de programación enfocadas en sistemas de información geográfica. En esta oportunidad vamos a traer otro video de esta saga que tenemos de PostGIS y teniendo en cuenta que el video anterior, el capítulo pasado, el número 5, hablamos sobre cómo agregar datos raster a nuestra base de datos en PostGIS. En esta oportunidad vamos a seguir hablando sobre PostGIS con raster, pero teniendo en cuenta que vamos a poder hacer unos análisis. Vamos a hacer unos análisis raster sencillos utilizando funciones de PostGIS y nos vamos a focalizar principalmente en álgebra de mapas y obtener índices. ¿Listo? Vamos a realizar unos análisis, vamos a obtener unos resultados, los vamos a visualizar y les voy a explicar en qué consiste esto que vamos a realizar. ¿Vale? Entonces, sin más preámbulo, vamos a iniciar. Normalmente las imágenes satelitales que nosotros obtenemos, que nosotros podemos descargar y que tenemos acceso, esas imágenes convencionales que uno ve en varios colores, que uno ve en lo que se llama color natural, están compuestas realmente por varias imágenes que se llaman bandas. Entonces vamos a suponer que nosotros tenemos nuestra imagen satelital, ¿sí? Y en esa imagen satelital nosotros vemos con colores, diferentes tonalidades, podemos decir que, por ejemplo, no sé, estos son bosques, o estos por acá son pastos, ¿sí? De pronto en nuestra imagen satelital por aquí vemos algunos cuerpos de agua, podemos hablar de que hay un río por acá, ¿listo? Podemos pensar que hay algunos lagos que visualizamos en esa imagen satelital. De pronto alcanzamos a ver parte de zona urbana, entonces hay una ciudad, ¿sí? De pronto con sus divisiones, su malla vial. De pronto podemos visualizar cultivos, ¿sí? Vemos diferentes coberturas en nuestra imagen satelital y nosotros la vemos con colores que nuestros ojos perciben, que es lo que se llama verdadero color, como un color natural, como cuando uno está volando una zona y logra visualizar las cosas con los colores normales convencionales, ¿sí? Resulta que para obtener esos colores convencionales, en el fondo, esta imagen satelital realmente tiene otras imágenes detrás, que es lo que se denominan bandas. Entonces, esta imagen por detrás tiene otra, por detrás tiene otra, por detrás tiene otra, va a tener muchas bandas, ¿sí? Esas bandas o esas imágenes combinadas es lo que nos da el color que nosotros obtenemos. Detrás de esto hay mucha teoría y mucha cosita, entonces solamente voy a resumir un poco para poder entender lo que vamos a hacer, pero entonces estos elementos de acá que se llaman bandas, nosotros las podemos combinar para obtener diferentes tonalidades en la imagen final. Cuando nosotros combinamos diferentes bandas, obtenemos, por ejemplo, que la vegetación es roja, o que los cultivos son amarillos, o son, qué sé yo, verdes pálidos, o que de pronto las construcciones tienen tonalidades diferentes, ¿sí? A las que convencionalmente vemos. Nosotros vamos a combinar tres bandas siempre, y este es el mismo principio que utilizan, por ejemplo, los televisores, y lo que uno a veces escucha hablar con el RGB, que es Red, Green y Blue. Realmente el color natural se forma cuando uno combina esas bandas. Banda roja en lo que se llama cañón rojo, verde con verde y azul con azul. ¿Listo? Entonces vamos a tener tres bandas formando nuestro RGB y básicamente podemos formar esta combinación en una imagen Landsat convencional. Podríamos decir que esto es 3, 2 y 1. Eso quiere decir el número de la banda. La banda número 1 entra al cañón blue, azul, la banda número 2 entra al verde y la banda número 3 al rojo. Estoy resumiendo muchas cosas, la explicación no es solamente sobre combinaciones de bandas, sino la idea es hablar sobre calculadora raster e índices, pero es necesario explicar un poquito estos conceptos, ¿vale? Eh, entonces quiere decir que nosotros podemos combinar diferentes bandas y cuando cogemos una banda solita, 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 por ejemplo, esta de acá o esta de acá atrás, esas bandas nosotros las vamos a ver en blanco y negro, pero combinadas nos van a formar los colores que nosotros estamos viendo. Toda imagen satelital, aunque nosotros vemos colores y vemos formas, vemos estructuras, en el fondo toda imagen satelital realmente es una matriz, un arreglo ordenado de filas y columnas, y cada celda tiene un número, 0, 5, 8, no sé, 20, 200,
150, ¿sí? 182, ¿sí? Tiene números. Esos números corresponden al nivel digital que tiene ese píxel, que está relacionado con el nivel de reflectancia que se obtiene a partir de la toma de la imagen satelital. Nuevamente, otros conceptos adicionales. Lo que quiero mostrarles es que como esto es una matriz y tiene números, yo puedo coger, por ejemplo, la banda 1 y operarla o sumarla o restarla o multiplicarla con la banda 3 o con la banda 2 o con la banda que sea. ¿Listo? Estoy resumiendo muchos conceptos técnicos. No es un curso enfocado en teledetección, sino más en el manejo de PostGIS, y precisamente estoy resumiendo estos conceptos. Entonces yo puedo tener, por ejemplo, una banda que puede ser fácilmente, no sé, la banda 5, por poner un ejemplo, y la banda, no sé, 1, y coger esas dos bandas y operarlas. Entonces, 3, bueno, 5, 3, 50, 28, 50, no sé, ¿sí? 120, 120, y empezar a sumar las bandas. Entonces, si yo cojo la banda 5 más la banda 1, voy a obtener 0 más 5 y el resultado pues me va a ser 5. O 5 más 3 y el resultado pues va a ser 8. Es decir, estoy sumando píxel a píxel cada uno de los valores. Este más este más este. Y así sucesivamente. Y la nueva banda va a obtener la suma de esos dos valores. Ese es el principio para trabajar con lo que vamos a llamar que son índices. Los índices normalmente es una operación que yo voy a hacer, una fórmula matemática que yo voy a aplicar sobre las imágenes satelitales, y el resultado normalmente es un valor, digamos que normalizado, reducido entre 0 y 1 o entre -1 y 1, teniendo en cuenta los decimales, y esos índices están enfocados en mostrarnos en dónde hay más de algo, donde hay más vegetación saludable, donde hay más humedad, ¿sí? Analizar de pronto temas de cultivos, temas de geología, temas de recursos naturales, temas de incendios. Hay muchísimos índices enfocados en diferente análisis para ver esa cobertura de la imagen satelital, cómo se comporta. ¿Listo? Eso es el principio, eso es lo que vamos a utilizar. Entonces, en resumen, los índices es una fórmula matemática que me va a dar como resultado las zonas donde más se encuentra algo. Esos números yo los voy a sumar, restar, multiplicar, dividir, y es la suma de celda a celda de 2 o 3 o bueno, bandas de la imagen satelital. Y esas bandas pues corresponden a imágenes como en blanco y negro que se obtuvieron y que combinadas me forman los colores de la imagen satelital que nosotros convencionalmente vemos. ¿Listo? Resumiendo muchos conceptos, así funciona. Pero como les comenté, el video no es tanto de teledetección y esos conceptos técnicos fundamentales que se necesitan para entender, sino más en la parte del manejo de cómo esto se aplica en PostGIS. Entonces vamos a aplicar algunas funciones en PostGIS con la calculadora raster, porque si se dan cuenta, esos son sumas. Entonces yo puedo utilizar la calculadora para operar esas celdas dentro de las imágenes raster y obtener unos números específicos. Vamos a hacer dos índices, vamos a calcular dos índices, ¿sí? El clásico es el índice NDVI, es un índice que nos determina las zonas en donde la vegetación es más saludable y en donde es menos saludable. Se utiliza muchísimo. Y también vamos a hacer un índice o a calcular un índice que es el de humedad, que ese es el índice NDWI. ¿Listo? Lo vamos a ver entonces ya aplicado en PostGIS. ¿Cómo sería? Aquí ya estamos en Postgres, en pgadmin, y yo tengo la base de datos que creé en el capítulo pasado, en el número 5, una base de datos Chia. Si lo recuerdan, esta base de datos la creé utilizando una imagen satelital de la zona de Chia, y por aquí es donde se encuentra mi tabla Chia. Esa tabla es una imagen satelital que utilizamos para guardarla en PostGIS y la vamos a utilizar precisamente para obtener los índices. ¿Listo? Voy a abrir una consulta SQL por acá. ¿Listo? Y en esta consulta, ¿qué es lo que vamos a hacer? Entonces, primero vamos a hacer una consulta convencional, ¿sí? Select all from Chia. ¿Listo?
Esta es la clásica, ahí nos retorna la información, ¿sí? Tenemos una imagen raster y si nosotros quisiéramos empezar a hacer algo con esa imagen, que aunque nosotros la vemos como una sola tabla, realmente no hay un visor dentro de PostGIS que nos permita ver las imágenes satelitales, ahí nos toca utilizar un cliente de GIS, podemos empezar a aplicar esa calculadora raster. Y para eso existen funciones, así como hay funciones dentro de Vector, ¿sí? Hay funciones dentro de los datos raster que podemos aplicar. Y en este caso, para empezar a operar celdas e imágenes con la calculadora raster, existe algo que se llama álgebra de mapas. ¿Listo? Sumar, restar o multiplicar celdas raster. Y este se llama así, st-map álgebra, map álgebra. ¿Vale? Esa es la función, eso es lo que vamos a hacer. Esa función tiene algunos parámetros, nosotros tenemos que decirle qué es lo que queremos operar. Entonces, vamos a abrir paréntesis, vean, ahí ya nos aparecen cositas, pero yo tengo que decirle qué es, cuáles son las dos bandas que quiero empezar a operar, ¿sí? Entonces, en estos paréntesis los voy a separar así para que se entienda mejor. Ahí, yo voy a escribir las bandas. Si vamos a calcular un índice NDVI, que es el índice de vegetación normalizado, ese índice utiliza las bandas del infrarrojo y la banda roja, ¿sí? En el caso de la imagen satelital que estamos utilizando, esas bandas corresponden a la banda número 4 y la banda número 3, por lo tanto vamos a operar esas dos bandas para obtener el resultado. ¿Cómo lo hacemos? Yo tengo ya el raster, mi raster se llama Chia, ¿sí? Voy a seleccionar de Chia precisamente la columna RAST. Recordemos en el capítulo pasado yo les explicaba que esa columna RAST corresponde como a la geometría raster, muy parecido a la columna geom de los vector. Ahí es donde se está almacenando precisamente ese componente raster. Entonces ahí le digo que voy a utilizar de mi tabla Chia la columna RAST, ¿sí? Como es un raster completo que tiene varias bandas, le voy a decir que voy a utilizar la banda número 4, que corresponde a la de infrarrojo. ¿Por qué lo sé? Porque es una imagen Landsat y convencionalmente la banda roja, infrarroja corresponde al 4. Como vamos a hacer índices, voy a coger dos bandas de la misma imagen satelital. Entonces aquí le digo que también coja de Chia el RAST, pero en este caso la banda número 3. ¿Vale? Ahí le estoy diciendo coja la banda 4 de Chia y coja la banda 3 de Chia, que es la banda, la imagen satelital que tenemos ya guardada. Ahora, cogiendo esas dos imágenes, ¿qué es lo que vamos a hacer? Aquí tenemos que ponerle la expresión entre comillas de lo que queremos que haga. ¿Listo? El índice NDVI consiste en que yo voy a coger la banda 4 menos la banda 3 dividido en la banda 4 más la banda 3. Es decir, la diferencia dividido en la suma. Entonces vamos a hacer eso. ¿Listo? Voy a poner paréntesis dividido en paréntesis. Básicamente aquí voy a poner la suma y aquí voy a poner la diferencia. ¿Cómo le vamos a decir que haga la diferencia? Simplemente es rast1.val. Este rast1.val corresponde al valor de la banda que yo agregué acá, ¿sí? Es decir, aquí le estoy diciendo coja la banda 4 de Chia. Esa banda 4 de Chia es el raster 1, el parámetro 1 que yo le envié. Por lo tanto, yo puedo decir acá eso menos el rast2.val. ¿Listo? Lo que está en el parámetro 1 menos lo que está en el parámetro 2. Banda 4 menos banda 3. Y esto mismo yo lo podría aquí copiar y acá va a ser la suma. ¿Listo? Diferencia dividido en la suma. Esa es la expresión que vamos a aplicar. Aquí podemos agregarle otros elementos que son importantes. Uno puede agregar muchos otros parámetros. Si uno mira la documentación del Map Algebra, va a encontrar muchas cositas interesantes. Pero hay un parámetro que es necesario y es básicamente el tipo de dato. El tipo de dato es, recuerdan cuando nosotros cargamos datos raster el capítulo pasado,
que teníamos diferentes formatos o valores de píxel que pueden ser de 8 bits, de 16 bits, de 32, con signo, sin signo, decimales y demás. Entonces, como yo sé que es un índice y que el NDVI nos va a dar valores de -1 a 1, entonces vamos a tener valores flotantes y en este caso le vamos a decir que van a ser de 32 bits flotantes, ¿sí? 32BF. Eso es lo que significa el 32BF, 32 bits con valores flotantes. ¿Listo? Eso sería el resumen. Uno puede agregar más cositas, pero como siempre acostumbro a hacerlo, les muestro lo más sencillito, lo más básico para que se entienda y ya ustedes pueden seguir experimentando cosas. Esto es lo que vamos a hacer. ¿Listo? Vamos a seleccionar una imagen que va a ser el resultado del álgebra de mapas. Va a coger la banda 4 menos la banda 3 y la va a dividir en la suma de esas dos bandas. Ahora, si yo quiero guardar esto, porque la idea es guardar el resultado para poderlo visualizar, o si no me muestro una tabla y no más. Entonces lo que podemos hacer es decirle aquí create table. Vamos a decir que esta tabla se va a llamar NDVI y lo vamos a guardar. Ahí. Listo. Ahí está. Lo único que hice fue decirle create table NDVI as y entre paréntesis meto lo que ya teníamos. ¿Listo? Vamos a ver cómo nos va. Si esto nos funciona. Ah, momento. Este fronchía también va adentro. Casi la embarramos. Porque la selección va a ser de la tabla chía. ¿Sí? Entonces tiene que ir dentro del create table para que él sepa. El map álgebra está encerrando todos los parámetros. Y tanto el select como el from van dentro del create table. ¿Listo? Ejecutémoslo. Nos dice que hay error. Falta una entrada para la tabla Rust 1. Nos hace falta, creo que es error de sintaxis. Ya. Vamos a decirle que esto está entre corchetes cuadrados. Que me hizo falta. ¿Listo? Ejecutamos. Perfecto. Ahí está ejecutando el análisis. ¿Listo? Terminó. Vamos a visualizarlo. Si le digo aquí refresh, tengo una tabla llamada NDVI. ¿Sí? Vamos a suponer que la quiera visualizar. Le decimos select all from NDVI y ahí me trae el resultado. Básicamente es una columna llamada STMapAlgebra de tipo raster con un número rarísimo, súper largo, que nosotros pues no logramos entender. Uno podría decir aquí que listo, ya está. Yo les puedo decir, ya estuvo, ¿sí? Pero veamos la información. Ya tenemos una columna que nos generó, pero ¿será que sí es correcta? Así que vamos a apoyarnos de un cliente GIS para poder visualizar esta información. Aquí tengo precisamente QGIS y una conexión a la base de datos. ¿Sí ven? Aquí la tengo. ¿Cómo nos conectamos a la base de datos? Yo les expliqué cómo se conectan en el capítulo número 2, donde hicimos la carga de los datos. ¿Listo? En este caso yo ya la tengo aquí conectada. Vean que le doy un refresh y me aparece la imagen o la tabla chía que habíamos cargado en el capítulo número 5. Si yo la traigo a mi espacio de trabajo, pues podemos ver la imagen satelital, ¿sí? Convencional. Si yo cargo este NDVI y la llevo a mi espacio de trabajo, vamos a ver una imagen que tiene valores entre -0.7 y 6.64. Los valores más oscuros corresponden a lugares donde no hay vegetación o la vegetación está, digamos que, enferma, y los valores más altos es vegetación sana, vigorosa o abundante, ¿vale? En términos generales. Y ahí los podemos visualizar. ¿Mm? Vamos a hacer un análisis, pero ahora utilizando, por ejemplo, un índice de humedad, que es el índice NDWI. Me voy a Postgres y vamos a hacer algo muy similar, pero entonces vamos a crear una tabla que se va a llamar precisamente NDWI y el índice NDWI utiliza dos bandas diferentes, utiliza la banda 2 y la banda 4 y consiste en que es la resta dividida en la suma, o sea que la expresión se va a mantener. Restamos
dividimos en la suma. Entonces lo único que vamos a decir es que vamos a utilizar bandas diferentes. Vamos a decir que es la banda 2 y vamos a decir que es la banda 4. ¿Listo? Porque vamos a tener banda 2 menos banda 4 dividido en banda 2 más banda 4. Ese sería lo que vamos a revisar. Y listo. Cambiamos aquí el nombre de la tabla, ejecutamos y obtenemos el resultado. Si yo actualizo aquí las tablas, vean que ya tengo una tabla llamada NDWI, así que la puedo visualizar por acá. Actualizo, me lo traigo al espacio de trabajo y tenemos la información. Nos generó valores entre menos 0,5 y 0,7. Entonces, técnicamente hablando, las zonas más oscuras son zonas o lugares donde no hay humedad y las zonas más claras son zonas donde hay mucha más humedad. Agreguémosle alguna simbología a esto, por ejemplo, ¿sí? Porque podemos visualizar que la zona más brillante se encuentra acá. Y uno podría inferir que esto es algún lago, alguna laguna, alguna represa, un cuerpo de agua. Tiene demasiada humedad y por la geometría y la forma podemos inferir que es un cuerpo de agua. Por aquí también, ¿sí? Esto pareciera que fuera algún tipo de humedad dentro de la ciudad de Bogotá. Tiene bastante brillo, ¿sí? Y otras zonas ya más alejadas, pues que no tienen tanta humedad. Vean que los cuerpos de agua se notan un poco más claros que las otras zonas. Cambiémosle el color, pongámosle una simbología. Esto no es un curso precisamente de GIS, estamos más enfocados en PostGIS. Lo único que estoy haciendo es utilizar un cliente para ver la información. Eso es el único enfoque que quiero. Entonces no me voy a detener mucho a explicar estos conceptos. Simplemente le voy a asignar una simbología diferente. Y podemos hacer lo mismo con la banda del NDVI. Normalmente la banda del NDVI se configura en tonalidades rojas. Entonces vamos a seleccionar una tonalidad rojita por acá. Listo. Y ahí los podemos visualizar. Y listo. ¿Saben qué podemos hacer? Le voy a agregar un mapa base. Un mapa base sencillito por acá para saber la ubicación de los elementos. Y con eso podemos identificar qué es este lugar. Vean que efectivamente el embalse San Rafael. Entonces, si miramos el índice de humedad, pues van a ser tonalidades súper altas, si se dan cuenta, ¿sí? Y si miramos la vegetación, pues no debería ser tan alta. Tonalidades muy bajas, ¿sí? La vegetación, pues no es que sea mucha ahí. Y ahí los podemos visualizar. Esto, por ejemplo, de acá, me da curiosidad, ese laguito. Ah, vean que sí, corresponde precisamente al humedal de Tibabuyes, ¿sí? Vegetación muy poca, humedad muy alta. Y ahí uno puede empezar a inferir cositas y empezar a hacer análisis, empezando a mezclar diferentes valores de los índices o de pronto ya hacer un análisis de coberturas y cosas adicionales, ¿vale? Y ya con eso uno podría empezar a hacer más análisis adicionales. Como les comento, hay muchos índices. Les mostré solamente dos que son como los más convencionales y empezar a obtener resultados, sino mi enfoque era más mostrarles cómo se puede hacer. Me apoyé de herramientas adicionales para la visualización porque la verdad queda medio cojo el video y la explicación. Si yo ejecuto un código y les digo esa tabla funciona, la idea es verla, y ahí hicimos cositas adicionales, ¿sí? Mi enfoque inicial era mostrarles el álgebra de mapas para poder hacer como un estilo de calculadora raster, sumando, restando, multiplicando y dividiendo. Mi enfoque no era tanto la parte conceptual de las bandas, de las combinaciones de bandas, de los valores, de las imágenes satelitales de teledetección y tampoco mostrarles cómo funciona un software de sistema de información gráfica, ¿vale? Entonces, teniendo en cuenta estos elementos, espero que les sea muy útil este video. Y listo, un video cortico y sencillo, pero sobre todo con mucha utilidad y mucho potencial. El Map Algebra o la calculadora raster nos sirve muchísimo, nos sirve un montón. Y hay muchos índices que nosotros podemos calcular para analizar en dónde hay más de alguna variable y cómo se comporta el territorio y las coberturas de algún fenómeno particular dentro de esas imágenes satelitales. Ahí podemos hacer muchas cosas. ¿Listo? El video estaba enfocado en mostrarles ese álgebra de mapas, no estaba enfocado en la parte, digamos, temática conceptual de las imágenes satelitales, de las bandas, de combinaciones, de muchos conceptos que tiene la teledetección que son un poco complejos cuando uno empieza, y tampoco mostrarles
cómo funciona un software de sistema de información geográfica. Mi enfoque era PostGIS, solamente que me apoyé de otros elementos para poder dar la explicación de una forma más completa y que se entienda mucho más. ¿Listo? Con eso terminamos el video, espero que les sirva, que les sea muy útil. Hemos pasado por 6 videos desde la introducción, instalación, carga de datos, pasado por datos vectoriales con análisis, datos raster también con análisis, y creo que si han seguido esta saga ya tienen muchas herramientas para trabajar con PostGIS. La invitación es que ustedes descarguen datos, creen sus análisis, hagan sus estudios y que se apoyen de estas herramientas, sobre todo también apoyándose de la documentación. Y bueno, cualquier comentario, duda o sugerencia, aquí lo pueden poner debajito en los comentarios. En la descripción del video les voy a dejar los scripts que creamos, ¿sí? Aunque son muy sencillitos, pero también se los voy a dejar. La imagen satelital o el backup de la base de datos que estoy utilizando están en el video número 5, en el video anterior. Ahí lo pueden checar, pueden descargar la imagen, pueden cargarla en su base de datos y empezar a interactuar con los índices. Así que eso es todo por este momento. Muchísimas gracias a todos. Que les vaya muy bien. Muchas gracias.